Para iniciar con esta presentación, me gustaría comentarles que las pruebas genéticas asociadas a las arritmias hereditarias tienen un potencial tremendo con respecto a la diagnosis y al pronóstico de estos síndromes. Sabemos que el diagnóstico molecular que está asociado a estos síndromes tiene, por ende, cierta implicación con el pronóstico. Y posteriormente les voy a mencionar hasta qué nivel el hecho de tener una subtipificación de estas enfermedades pueden llevarnos a tomar una decisión con respecto al tratamiento. Y de esta manera podemos llevar a cabo unas sugerencias a nivel institucional y con respecto al programa que tenemos, dar unas recomendaciones para que se lleve a cabo este tipo de estudios. El estudio genético también tiene una implicación muy importante con respecto a los casos familiares, ya que si el caso índice, que es la persona que tiene la primera que llega al hospital y tiene sintomatología con respecto al síndrome, es probable que existan miembros de la familia que estén asociados a ese tipo de enfermedades, las cuales generalmente les voy a hablar sobre enfermedades que tienen un efecto genético puntual de un solo gen. Y de otra manera, podríamos denominarlos como estudios monogenéticos de enfermedades arrítmicas. Por lo tanto, la identificación de las familias que están asociadas a este miembro afectado podrían también tener cierto riesgo de tener los mismos síntomas o el mismo síndrome cardiovascular. De esta manera, se llevan a cabo estudios preclínicos en donde las instituciones permiten que en estos casos familiares se lleven a cabo terapias génicas para que existan cambios con respecto al efecto de la mutación que está presentada. Para esto es importante que la genotipificación de estas familias puedan de alguna manera tener alguna implicación terapéutica con respecto a la disminución de las arritmias que se están presentando en estas enfermedades, como ahora les voy a mencionar una que es muy común en este catálogo o en esta clasificación de arritmias que están asociadas a fenómenos eléctricos hereditarios, como es el síndrome Gutelargo. El síndrome Gutelargo se conoce desde hace más de 15 años, donde se empezaron a identificar genes en donde aquellos tenían claramente una mutación positiva en el cual el fenotipo tenía una penetrancia muy alta y casi todos los individuos que poseían la mutación presentaban de manera clara el efecto. Posteriormente se hicieron estudios a nivel familiar, a nivel de grupos, en donde observaron que la terapia era muy efectiva y que era relevante con respecto a la mutación. En otras palabras, no solamente existe un solo síndrome con respecto a esta área que les acabo de mencionar, que son los síndromes de arritmias hereditarias, sino también existen otros tipos de síndromes, como el de Brugada, que tiene un fenotipo clínico totalmente diferente, pero que al final produce la muerte súbita cardíaca. Así que el estudio genético también nos puede proporcionar, como aquí lo menciono, una diferencia heterogenética como un mecanismo en el cual la causa de la mutación podría llevar a cabo el efecto de el efecto directo de una variante que no se había identificado de esta manera, el hecho de que existan mutaciones genéticas
en las cuales se identifica en el probando que tiene una enfermedad arrítmica, eso no excluye la presencia de otras enfermedades adicionales. De esta manera es muy importante que su cardiólogo clínico, el consultor genetista y los investigadores formen un grupo de ensayo translacional en donde la clínica y la ciencia básica estén basadas para identificar estudios fenotípicos clínicos y terapias génicas en donde estén al final contribuyendo a generar nuevas guías para el manejo de estas enfermedades, en donde se incluyen todo este tipo de asociaciones internacionales en Europa, en Asia y en América. Ahora, les voy a comentar lo que pasa con respecto en estos síndromes arrítmicos cardíacos, el efecto que producen en la parte de electrofisiología de estas síndromes. Por ejemplo, en el síndrome cuello largo existe una prolongación preferencial de las células cardíacas tipo M en el músculo cardíaco. El síndrome QT corto hace lo opuesto, preferencialmente acorta el potencial de acción de estas células cardíacas. En el síndrome de Brugada existe un aumento del segmento ST. Ese segmento ST elevado está muy asociado a la producción de un fenómeno arrítmico de entrada en el epicardio derecho, en el ventrículo derecho de la zona del epicardio, con muy pocos cambios en la duración del potencial de acción. En este caso menciono un cuarto fenotipo clínico que no está asociado directamente a una arritmia eléctrica cardíaca pura, sino que existen cambios estructurales en el miocardio, en donde puede inducir de manera muy letal a estos síndromes que les acabo de mencionar de muerte súbita, como es la hipertrofia cardíaca muscular y la dilatada, en donde de manera preferencial existe un cambio estructural significativo y en algunos casos se produce la prolongación del potencial de acción en esas células ventriculares, en donde podríamos mencionar que existe una correlación o asociación entre los cambios del QT, ¿verdad? O una asociación del síndrome de Brugada y en estos pacientes que se acaba de mencionar de cambios estructurales. De esta manera, en los últimos años, se ha identificado por medio de técnicas de genética avanzadas en donde los defectos monogénicos del síndrome QT largo están asociados a diferentes cromosomas o lugares cromosómicos en el carotipo humano, en donde, por ejemplo, en esta diapositiva resumo los diferentes isotipos de síndrome QT largo, desde el 1 hasta el 17, y ustedes observan cómo el 90% de las mutaciones caen dentro de estos tres genes, que son dos de potasio, uno que es el KCNQ1 y el otro que es el KCNH2. Estos dos tienen una importancia relevante en la repoblación del músculo cardíaco, especialmente en la fase 3 del potencial de acción. Y los dos producen una reducción significativa de la corriente de potasio en el miocardio. El tercero, y no menos importante, está un canal de sodio, a diferencia de los dos de potasio que acabo de mencionar. Este canal de sodio tiene como implicación principal el aumento de la corriente tardía de sodio. Y como les voy a más adelante, existe de alguna manera que el síndrome de QT largo congénito también tiene una asociación muy importante con respecto a otros genes que están aquí, como se estoy mencionando. En rojo están los tres que les acabo de describir
Y después tenemos otros genes que se identificaron en una población mucho menor, y por eso existen los nuevos criterios de desarrollo dentro del Colegio Americano de Genética y de Genómica, en donde principalmente se toman en cuenta estos genes como una identificación a nivel molecular. Y los otros necesitamos tener mayor número de evidencias en donde eh, se puedan incorporar grupos de personas o pacientes, perdón, de pacientes con QT largo para incrementar el número de porcentaje de mutaciones en estos genes. Ahora, si tenemos una mutación la cual por cuestiones de in silico predicción o predicciones en silico, tenemos que esa mutación no se puede describir si es una mutación patogénica o es una mutación benéfica. Entonces la podemos categorizar como una BUS, que es una variante que no tiene significado dentro de nuestro contexto de estudios funcionales. Y de esa manera se crean debates con respecto a que si el criterio de ClinGene o el criterio de genética clínica puede clasificar a estos genes como genes que son altamente responsables de estos síndromes cutelares. Eso crea un debate actual muy importante en donde de manera significativa se han reforzado laboratorios como donde estamos nosotros, en los cuales se tienen que llevar a cabo estudios funcionales detallados para poder diferenciar y polarizar estas mutaciones hacia un estado benéfico o hacia un estado patogénico. De manera paralela, existe existen confusiones debido a que en la clínica pueden un síndrome cúter largo con una enfermedad de las que acabo de mencionar pueden aparecer más de más de una enfermedad que no tiene nada que ver con o directamente con esta enfermedad cardíaca, como es la sordera, como la epilepsia y como son los dolores abdominales. Pero ya se ha descrito que estas mutaciones en estos 3 genes que están aquí descritos como los más importantes para el cúter largo también están asociados a problemas que pueden ser de sordera o de eventos epilépticos o como dolores abdominales. Esto es importante últimamente para nosotros porque de esta manera podemos asociar de manera congénita o adquirida efectos de pacientes que tienen síndrome QT largo y de esta manera poder identificar con más detalle si existe un problema cardíaco o no cardíaco en el mismo paciente. En este caso, les muestro que existen formas de síndrome QT largo adquirido en donde una hipertrofia cardíaca puede generar esta prolongación del QT. Una cardiopatía dilatada también puede estar asociada a un QT largo y existe la isquemia miocárdica en donde después de llevarse una patología de esta índole, estos canales iónicos pueden ser alterados. Entonces la isquemia miocárdica, la cardiopatía dilatada y la cardiopatía hipertrófica podrían reducir la corriente de potasio IKR, podrían reducir otra corriente de potasio que es IKS, podrían incrementar la corriente de sodio o otro canal que está asociado con la entrada y la salida de sodio. Ahora, los polimorfismos que en una frecuencia alílica es totalmente diferente en cuestión de números con respecto a las mutaciones que son
generalmente únicas o que no se presentan en una población control. Los polimorfismos están muy comúnmente este, identificados en poblaciones generales. En este caso, identificamos un polimorfismo en el síndrome cuello largo asociado a una isquemia miocárdica y el paciente tiene una taquicardia ventricular polimórfica que puede inducir un problema de muerte súbita. Y aquí lo que observan ustedes en los casos controles de poblaciones caucásicas es que se identificó alrededor de un 30% este polimorfismo que está en el canal de potasio nombrado como el K897T, en donde ya existen más de 50 publicaciones de este polimorfismo con respecto a lo que les voy a mencionar. En otro control de pacientes que no tenían ninguna complicación con una isquemia miocárdica, se observó más o menos un porcentaje similar, entre el 30 y el 35%. Pero lo que fue estadísticamente significativo es que en los pacientes que tenían esta sintomatología de la miocardia, de la isquemia miocárdica, con la taquicardia de puntos torcidos, ¿verdad? Se observó hasta un 82%. Esto lo que a nosotros es que ahora, cuando se hace un estudio genético, no debemos de olvidar también que si encontramos una mutación, por ejemplo, en esta que se observó aquí, en donde observamos una mutación en el gen, una mutación que es muy rara, en la variante de KCNH2, pero además se identificó de manera adicional en el mismo gen una variante, un polimorfismo común. La combinación de una variante y una mutación es lo que en este árbol genealógico les presento que donde se identificaron pacientes con síndrome Cutler 2 y que también producían una muerte súbita en infantes. Tenemos el paciente que está en el número 1, en donde es un niño que muere de muerte súbita, ¿verdad? Con la presencia del heterocigota de la mutación y también en la presencia del polimorfismo del K897D. De igual forma, una hermana que muere de muerte súbita, bueno, realmente no se sabe si fue una hermana o no, simplemente es un feto que muere, no se sabe el sexo, pero se identificó con un estudio post-mortem en tejido muscular ventricular en que tenía exactamente el fenotipo que tenía la hermana. La otra hermana que sigue viva no tiene las dos variantes genéticas y tiene otra hermana que solamente tiene la mutación la P926A. Pero como está ausente la polimorfismo de 4.897, no presenta muerte súbita y está afectada clínicamente con el síndrome cuello largo tipo 2. Igual como presentó la madre. Si se fijan, la madre tiene la mutación, pero el padre tiene el polimorfismo. De manera, sin mucha suerte, esta pareja pasan al menos el 50% de la familia las dos variantes genéticas, las cuales mueren por muerte súbita infantil. El 25% de la familia, que es el número 3, no presenta las mutaciones y es la que está completamente sana. En cambio, la que solamente presenta la mutación heterocigota de la mutación KCNH2 está hasta en estos momentos afectada por la prolongación del QT. Acuérdense que la prolongación del QT en casi el 50% de las enfermedades con QT largo no llevan a una muerte súbita. Es decir, la combinación de polimorfismos con mutaciones
son cosas, son componentes genéticos que pueden determinar el fenotipo más agresivo. Y en el laboratorio lo que confirmamos es que efectivamente el polimorfismo asociado con la mutante genera una reducción de manera muy importante y significativa de la corriente de IKR, que es la corriente de potasio que está asociada a esta enfermedad. Estos estudios se hacen en el laboratorio donde se clonan estos genes y se lleva a cabo una mutación, una mutagénesis sitio dirigida de cada variante genética. Así que lo que mostramos en esta diapositiva es que la corriente de potasio puede ser afectada aún sin incluir ninguna mutante de este gen que produce el síndrome cutis largo. Solamente el polimorfismo tiene la capacidad de reducir de manera homocigota casi el 50%. De esta manera se puede resumir de manera general que el síndrome cutis largo tiene una peculiaridad en esta cascada de eventos que les voy a mencionar en este momento, como es el conocido fenotipo clínico electrocardiográfico, donde se identifica el trastorno de la dispersión de la repoblación. Esto cambia la corriente de repoblación neta bajando estos canales que les acabo de mencionar, que son de potasio, que son de calcio y de sodio, y estas reducciones o aumentos de los canales iónicos se pueden hacer tanto por mutaciones genéticas como también adicionando algunos fármacos antiarrítmicos que se han descrito anteriormente. Pero el hecho es que si existe una prolongación de la duración del potencial de acción, entonces existe una preferencia en las células del miocardio o las células M, que están en la parte central del ventrículo, en donde el hecho de aumentar el intervalo QT a incrementar de manera paralela la dispersión de la repoblación, se produce una ventana vulnerable para formar estos arritmias de entrada ventricular que se llaman puntos torcidos o torsos de Poix. Existen otros marcadores electrocardiográficos en donde aquí les menciono que es la despolarización temprana de un pulso cardíaco. Cuando existe un impulso cardíaco ectópico, esto puede identificar un fenómeno arrítmico en muchos de los casos. Así que los consensos y las guías en el manejo de los pacientes con arritmias ventriculares y que pueden producir muerte súbita cardíaca, como en esta diapositiva lo aclaro, es que pacientes que están clínicamente diagnosticados con el síndrome cutis largo deberían de llevar, por recomendaciones de las guías desde el 2017 hasta en este momento, un estudio genético para poderlos estratificar. Segundo, que ya existe un tabulador, es decir, que dependiendo de los síntomas y qué tan prolongado está el QT y cómo está el árbol genealógico con respecto a la sintomatología, entonces se podría tomar en cuenta que el síndrome QT largo es una enfermedad que está asociada íntimamente a cambios genéticos importantes. En este caso, resumo aquí cinco aspectos que una prueba genética puede ayudar al diagnóstico del síndrome QT largo. Uno, que de manera molecular podríamos identificar entre
los genes que se estén identificando, cuál de ellos es el isotipo que existe en este momento. Acuérdense que les mencioné que había 17. Entonces, si se hace un panel de genéticos secuenciando los 17 genes, entonces en el reporte genético se identificaría qué tipo o subtipo de QT largo es el que está presentando. Eso obviamente ayuda a la parte de la prognosis, también a la terapia, a identificar miembros de la familia con un riesgo genético y presintomático para llevar a cabo un tratamiento más eficaz. Y en investigación, pues tratar de explicar para la fisiopatología. También en clínico, es investigación clínica y básica, porque ahora inclusive los pacientes tienen curiosidad de saber, tienen derecho de entender por qué se están enfermando de esta enfermedad y qué es lo que puede pasar en las generaciones. Cuando les hablo en la parte de tratamiento, en este momento se tiene una tabla en donde existen opciones para tratar a estos enfermos de QT largo congénitos, en donde dependiendo la isoforma, aquí en la primera opción que les identifico, es que los isotipos 1, 2, 5 y 6 se utilizan generalmente los beta blockers o los bloqueadores beta, que son en su mayoría, producen mejoría en la mayoría de estos pacientes con respecto a QT largo tipo congénito. Para el 3, el 9 y el 10, entonces tenemos los bloqueadores de canales de sodio, como es la mexiletina, la ranolazina. Del tipo 8, que está asociado al calcio, pues existe el verapamil, que es un bloqueador de calcio. La ranolazina es un fármaco que últimamente se utiliza con una propuesta de doble uso, que es bloquear el canal de sodio y también bloquear el canal de calcio. Las opciones que se encuentran a la mano por cardiólogos que hacen implementación de dispositivos eléctricos en el corazón o en la parte del cuerpo del paciente, que son invasivos. Están los marcapasos y están los desfibriladores implantables para cardiovertir al paciente, y raramente se hace una denervación de los nervios cardíacos simpáticos. Así como les digo, que les comenté lo que pasa con el síndrome QT largo, pues tenemos también el estudio del síndrome que tiene un efecto opuesto al QT largo, que es acortarlo. Y en esto existen menos genes que están asociados al QT corto, que son del 1 al 7. Y los más importantes, los genes que son, digamos, más prevalentes, más frecuentes aquí, pues son el síndrome QT largo tipo 1, en donde el, gen de potasio, que es SKCNH2, es el que está incrementado, y entonces lo que se hace generalmente en estos pacientes es tratar el canal, en el cual existen varios fármacos que pueden ser utilizados y están aprobados por muchos electrofisiólogos para llevarse a cabo en caso de que no se coloque un marcapasos o un desfibrilador. Las guías contemplan el síndrome QT corto, y también, de igual manera, se considera que un estudio de genética podría identificar a pacientes que están en primer grado de identificar la enfermedad. Las terapias, pues igual, cuando estos pacientes generalmente producen fenotipos de arrítmicos ventriculares y de fibrilación ventricular. Así que es muy importante incorporar un dispositivo de cardioversión. Farmacológicamente, como les acabo de mencionar, pues tanto la quinidina como la disopiramida experimentalmente se muestra, y clínicamente, que son muy buenos para revertir
¿verdad?, este acortamiento y llevar una prolongación aceptable ese proceso. En esta diapositiva lo que muestro generalmente es un resumen de estas 4 enfermedades, en donde está en la sección 1 el síndrome cutis largo, en donde prácticamente tiene un apoyo de diagnóstico, de pronóstico y de terapéutico muy importante. Con respecto al síndrome de Brugada, que está en la sección 3, el estudio genético tiene una importancia un poco menor que el cutis largo, y terapéuticamente, generalmente, aun cuando se haga un estudio genético, se tiene que llevar ese tratamiento, ya que estas personas pueden morir en su primer evento arrítmico. Así que es por eso que terapéuticamente no hay necesidad de hacer un estudio genético, sino que aun cuando ya es un paciente sintomático y con una característica importante electrocardiográfica, pues se puede omitir el estudio genético para llevar a cabo la terapia. En el síndrome QT corto, pues está en dilema el diagnóstico, debido a que generalmente se piensa que el primer isotipo es el más importante. Pronóstico, pues como son muy pocos los pacientes que existen a nivel mundial, entonces no se tiene muchas evidencias como para decir que puede haber un pronóstico importante con respecto al estudio genético. Y la terapéutica, pues ya les comenté, bueno, que es probable que sí ayude, pero en estos casos, cuando ya los pacientes están con una sintomatología muy importante, pues realmente es, es ya una decisión que debe tomar el electrofisiólogo para tratar a estos pacientes. Por lo tanto, si se observan aquí, como en el síndrome de Brugada existen también muchas variantes genéticas. Existen alrededor de 19 variantes genéticas. Y si ustedes observan aquí, pues existen casi como el 95% de ellos están asociadas a canales. De esta manera, los iones sodio, calcio y potasio pues tienen una relevancia muy importante para generar un síndrome de Brugada que va a ser generalmente muy heterogéneo. El gen más importante, como lo indico aquí, es el canal de sodio, en donde casi el 30% de los pacientes, en los probandos, en los pacientes de Brugada, salen positivos a este gen. Aquí les identifico al menos más de 293 mutaciones en un consenso internacional, en donde se estudiaron más de 2.000 pacientes con síndrome de Brugada, y vean cómo existen mutaciones prácticamente a lo largo de toda la proteína. Y así que identificar o hacer una PCR para identificar una mutación de las que ya se identificaron aquí en este síndrome de Brugada, probablemente no es útil, porque es muy probable que vaya a salir negativo. En otras palabras, cuando se hace un estudio de genética, se recomienda que se haga la secuencia completamente del gen. En pacientes que tienen síndrome de Brugada, pues que se sospecha que tienen un fenotipo clínico y electrofisiológico, entonces es recomendable tener como ayuda un estudio genético para facilitar la identificación. Y bueno, es exactamente lo que acabo de mencionar anteriormente. Aquí abajo lo que yo les agrego es un síndrome que es generalmente benéfico, pero ya se han identificado en los últimos 5 años, que hay pacientes con RS, que es un síndrome de represión temprana, en donde tiene en la genética un diagnóstico no tan importante como los anteriores, pero se desconoce todavía mucho, ya que es un síndrome que generalmente es benéfico. Esta diapositiva que publicó Arthur Wild y Amin
la revista de cardiología internacional, se observa cómo el rol actualmente de las pruebas genéticas en pacientes con problemas de canalopatías está incrementando poco a poco los tres factores que les acabo de mencionar, que es una es cómo aquí el QT largo tiene un rol importantísimo en la parte de estudio genética para la identificación del paciente, para hacer la estratificación de riesgo, para observar cuáles son las medidas del estilo de vida que podrían cambiar el fenotipo del QT largo, tratamientos, ¿verdad? Y terapias génicas. Los demás creemos que pueden tener todas las categorías que tiene el síndrome QT largo, pero se necesita más tiempo y más pacientes y hacer esto en este tiempo. La prevalencia de estas enfermedades son muy variables. El QT largo a nivel mundial es de alrededor de 0.05%, que sería más o menos en una población de 2.000, existiría de 2.000 habitantes, existiría un paciente con QT largo. Si en el Brugada depende de qué sitio estamos hablando, porque si es a nivel mundial es más o menos similar al QT largo, pero en el sureste de Asia es mucho mayor. Bueno, es 1 en cada 500. En otras palabras, si países como países asiáticos tienen mayor prevalencia de tener esta enfermedad. Y es mucho menor en América del Norte, donde el porcentaje es de 0.01%. El síndrome QT corto, pues se sabe que a este momento solo existen alrededor de entre 100 y 200 familias a nivel mundial. Otras enfermedades que tienen importancia, tienen una implicación, la genética les da una información clínica importante, son las cardiopatías ventriculares del ventrículo derecho. Aquí les menciono algunas peculiaridades, algunos tratamientos, y esta información, como ya está en esta diapositiva, pues ustedes pueden irlo analizando poco a poco. Por cuestiones de tiempo necesito, pero sin antes mencionar que la hipertrofia cardíaca también existen paneles genéticos para poder identificar genes, en las cuales creo que es muy importante hacer ese estudio en estas enfermedades, porque es la manera como se entiende y se está estudiando actualmente para identificar fármacos que puedan de alguna manera minimizar los efectos y los síntomas, como también aquí lo indico en la taquicardia ventricular polimórfica asociada a catecolaminas. En esta diapositiva que publicamos en este año en la revista de genética médica, se hizo un estudio a nivel global en donde se hace la secuenciación del genoma completo de estos pacientes con síndrome de Brugada, y es un estudio de Castro Control. Interesantemente, otra vez los genes que están más frecuentemente asociados a estudios de corte bastante grandes y tomando en consideración los casos controles, pues aparece el gen del KCQ1, que es el que he venido mencionando, el otro canal de potasio y el de sodio. Entonces, esto viene a reforzar cómo es importante en estos momentos hacer un estudio genético sistematizado, en donde no importa si los pacientes vienen de América, de Europa o de Asia, es muy probable que cuando se hacen los estudios de genética completos, es decir, tomando en consideración el tamaño completo del gen, entonces esto podría identificar de alguna manera
perdón, el efecto genético En este estudio que hicimos a nivel de- de estudios funcionales en el laboratorio, lo que observamos fue cómo unas mutaciones que están asociadas, no, perdón, diferentes mutaciones en diferentes genes que no estaban asociadas a los genes que les acabo de mencionar, lo que produjo fue un efecto en conjunto, en donde el gen del FKBP1B, el PXDNL y el gen de SN9A, ¿verdad? Mediante estudios utilizando células cardíacas pluripotenciales y células embriónicas modificadas, observamos dos cambios muy importantes aquí. Uno fue la disminución del canal de sodio, el aumento del canal de potasio, el efecto del calcio en las células, de, los cardiomocitos de células madre pluripotenciales. Como ven ustedes aquí, los IPS de los pacientes mostraron una actividad espontánea anormal. Esto significa que el efecto, perdón, eso significa que el efecto puede ser poligenético. Eso fue la conclusión de este trabajo. Ese trabajo que hicimos con el doctor Preciado eh, fue un trabajo muy interesante, en donde por primera vez una enfermedad, una cardiopatía nueva, en donde se hizo un estudio familiar, se encuentra unos genes que ahorita te los voy a mostrar en un estudio de imagen en el músculo cardíaco, donde se observa un fenotipo cardíaco bastante interesante. Ven aquí cómo la proyección de esta imagen, que se ve claramente cómo se forman estas estructuras, y el doctor Preciado identifica la anormalidad estructural con esta tecnología de imagen. Lo que hicimos fue tomar la muestra de los pacientes y hacer un estudio de cardiopatía genética, en donde se observa mutaciones en un gen, en donde el gen es el TTN, es un gen que es muy grande, pero además de eso se observa que el padre y la madre poseen dos mutaciones diferentes, dos mutaciones que están localizadas en un sitio diferente. Pero el paciente, aparte de tener estas dos mutaciones del padre y la madre, se genera mutaciones de nuevo en otros dos genes adicionales. Esta es la primera vez que yo observo que existen dos mutaciones de novo que se pueden generar en vías de desarrollo, pero también que existen mutaciones que son acarreadas por ambos padres. De esta manera, este, creo que la genética del nuevo siglo, de este nuevo siglo que viene, vamos a tomar en consideración que tanto las enfermedades estructurales como las enfermedades eléctricas es necesario tomar tomar nota de estos hallazgos para poder entender que en situaciones en donde pensábamos que existía solamente una enfermedad estructural pura, pues realmente en el futuro vamos a poder identificar enfermedades estructurales que pueden tener anomalías genéticas eléctricas y viceversa, en donde aquí les pongo una lista de los estudios de genética molecular y funcional, en donde
existen estas enfermedades que estamos interesados en estudiar, las cuales podemos llevar a cabo estudios de genética molecular, de biología